título que decidimos para la charla es ¿y ahora cómo seguimos? Y bueno, así que vamos para adelante. Yendo un poco para el pasado y recordando quizás algo típico de todos los cierres de año, cuando brindamos y cuando proyectamos para el año próximo, seguramente es de esperar que en todos nosotros y en todos esos brindis familiares y con amigos a fin de año proyectáramos un año 2020 muy distinto al que terminó siendo. Y así es que también a modo de inicio, nos parecía interesante mostrarles cómo incluso algunos profesionales de la futurología veían el 2020, así que les voy a compartir un video. Vamos a tener un buen año. Muy buen año, Sí. muy buen año y mucha protección. Ya, Capricornio no podemos pedir, ¿eh? nos trae María, cosas más que va a haber dinero, que va a haber abundancia. Wow. No. Un año realmente con protección, uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle. Buen año para viajar. Empieza la era de Acuario a finales del 2020, que es el 2021. Lo que vamos a hacer, viajar, conocer una persona en el extranjero. Bueno, como verán, yo no sé si ese video es de verdad o no, porque pareciera realmente totalmente armado, pero si verdaderamente existió, ya es casi que tragicómico todo lo que estas personas preveían y obviamente la explosión que el año nos encontró. El año cambió por completo y eso nos hizo cambiar a todos nosotros, incluso a las marcas. Vamos a ver un repaso de cuestiones que han pasado durante estos 2 meses, del 13 de marzo, y tratando de tener una visión específicamente sobre cómo ha impactado esto sobre la comunicación y las marcas. Lo primero, ni que hablar que esta sobreinformación a la que estamos expuestos, que no solamente las personas estamos expuestos, sino que también, de alguna manera, las marcas y las personas que dirigimos comunicaciones de empresas, esa sobreinformación, de alguna manera termina siendo perjudicial, porque terminamos no sabiendo específicamente a quién creerle, qué noticias realmente sirven, qué no, e incluso qué información puede ser válida o no para tomar decisiones dentro de las empresas. O sea que cuando quizás hay momentos en donde hay ausencia de información sobre determinados temas, ni que hablar que estamos viviendo un momento de sobreinformación y eso puede tener, ni que hablar que es su lado perjudicial. Algunos datos y tendencias concretas respecto a este tiempo, y voy a leer lo que acá dicen. Las redes sociales e Internet están siendo un gran beneficiado. El tráfico de datos en la región creció en promedio un 30%. En los países que están con aislamiento total, como Italia, las videollamadas en grupo desde productos de Facebook han aumentado hasta un 1000%. Vamos a ver después un poco la contracara de esto, que si bien es cierto que las redes sociales e Internet en general ha sido un gran beneficiado por justamente la cantidad de personas que han aumentado su conexión y el uso de las distintas plataformas, vamos a ver que esto también tiene una contracara. Siguiendo con otra tendencia, algo similar está ocurriendo con otras plataformas como Zoom, que están siendo descargadas en masa en todo el mundo. O sea, sin ir más lejos, la estamos utilizando ahora, pero digamos lo interesante de esto es que digamos, plataformas como Zoom, que muchos de nosotros quizás no conocíamos, hoy no solamente la usamos para fines laborales, sino que incluso es la forma de permanecer en contacto con nuestras propias familias y afectos. Yendo hacia otro tipo de medios, la televisión también está viviendo un momento dorado a nivel audiencia, y acá algunos datos concretos sacados de un informe de IVOPE. En Uruguay aumentó la cantidad de televidentes diarios en más de 102.000 personas, el tiempo promedio de visualización de televisión creció un 15%, el rating de hogares creció un 28%, el informativo en horario central tiene un rating de 20 puntos, lo que significa un crecimiento del 75%. Entonces, de la misma forma que recién lo veíamos con Internet y con las redes, también pasa lo mismo con la televisión, que crece enormemente su audiencia. Obviamente la contracara, de la misma forma que lo vamos a ver con las redes y con Internet, que también pasa en la televisión, es que esa época dorada que se ha vivido en materia de audiencia, no necesariamente en materia de publicidad ha pasado lo mismo. Ahora vamos a ver algún dato en relación a esto. Otros que saldrán muy bien parados de esta crisis son los servicios de streaming. En Estados Unidos, mientras el consumo de televisión ha crecido entre un 6 y un 7%, el consumo de video de streaming se ha disparado un 38%.
Y aquí mostramos el aumento de búsquedas en Google desde Uruguay de la palabra Netflix en estas últimas semanas. Netflix no abre datos de un mercado como el uruguayo, o sea, no tenemos datos de cuántos usuarios efectivamente creció Netflix durante la pandemia, pero el dato al que sí nosotros pudimos acceder, o que se nos ocurrió que podía ser relevante, es la cantidad de búsquedas en Google que hubo de Netflix, que como decimos ahí, se dispararon, lo cual nos puede hacer asumir que la cantidad de usuarios de Netflix también en Uruguay se haya disparado. Facebook, YouTube, Twitter han reforzado más su rol como repositorios de noticias. El problema es la infodemia, ahora comento sobre esto. En menos de 2 meses se han subido más de 1.7 millones de enlaces con información falsa sobre el coronavirus solo a Twitter. Obviamente, desde hace mucho tiempo, el gran problema que las redes vienen teniendo son las fake news, pero ahora nace este otro concepto asociado al término pandemia, pero que se le empieza a llamar infodemia, que tiene que ver con este gran virus de noticias falsas, y que muchas veces los usuarios no sabemos discernir si efectivamente son noticias verdaderas o no. Esto también puede ser, de alguna forma, de la misma manera que esa sobreinformación que hablaba al principio, puede ser un problema, porque de nuevo, incluso las marcas, no solo las personas, podemos caer en difundir información que no sea la correcta. A nivel publicitario, vemos una caída de los precios de los medios digitales. En Facebook, el precio del CPM, del costo por 1000 impresiones en Uruguay, disminuyó entre un 15 y un 20% en marzo frente a febrero. En Instagram la caída llegó al 22% y en YouTube entre un 15 y un 20%. Voy a explicar un poco esto por si no queda claro. Normalmente los medios digitales, como en este caso Facebook, Instagram, YouTube y en general así es como funcionan, la forma en la que las marcas, las personas compran publicidad funciona como una especie de subasta en tiempo real. Lo que ha pasado estos últimos 2 meses es que al haber menos personas pujando por hacer publicidad en estos medios, lo cual puede de alguna forma hacernos concluir que hubo menos capacidad para comprar publicidad, y eso hizo que en términos generales, y siendo muy simplista, bajen los precios. Entonces, lo que podemos haber visto estos 2 meses en materia de medios digitales es un aumento muy importante de la cantidad de usuarios, pero una disminución de la compra, de los precios de compra publicitaria. Para un anunciante debería un mismo tipo de campañas haberle salido más económico o con la misma plata haber logrado más resultados entre lo que fue marzo y abril respecto a lo que venía haciendo antes. Llegado el caso, podemos profundizar un poco después sobre este tema. Otra consecuencia de esta pandemia, la falta de deporte en directo, ha llevado a la creación de eventos digitales vinculados al deporte y al crecimiento de los eSports. AUF TV transmitió la final de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual entre Peñarol y Nacional, y ahí comento que para los fanáticos de Nacional, ganó Nacional 2-1. Pero digamos, este es un factor interesante porque si bien en el mundo entero toda esta cuestión de los eSports es algo que viene creciendo mucho, en Uruguay también esta tendencia se venía dando, pero claramente la pandemia a nivel local y también a nivel global radicaliza todavía mucho más el crecimiento de este tipo de disciplinas. Siguiendo con otra tendencia, a nivel de consumo, las compras online se dispararon en Uruguay, en algunos casos hasta en 20 veces más ventas que lo habitual. Pero ojo, los depósitos y la logística son el talón de Aquiles. Para explicar un poco de esto, y esto nos consta por casos que nosotros hemos trabajado estos 2 meses, pero también por el conocimiento propio del mercado y del mundo del e-commerce, claramente uno podría decir, bueno, quienes tuvieron suerte en todo si es que puede haber alguien que tenga suerte en toda esta pandemia, son aquellos que tenían un e-commerce o su negocio podía subsistir con un e-commerce. Eso claramente es en parte verdad, pero lo que el crecimiento disparado del tráfico y de las ventas en los e-commerce generó fueron problemas importantes a nivel logístico. Muchas veces cuando sin tener información o conocimiento sobre lo que implica montar un e-commerce, se visualiza principalmente la parte tecnológica, aquello vinculado al desarrollo del sitio, a que estén los productos en stock en el sitio, a la parte visual, a cómo generarle tráfico al sitio,
pero se deja en un segundo lugar una parte que quizás es tan importante como todo lo que dije recién, que es la parte logística. Evidentemente con picos de crecimiento en ventas, y probablemente a muchos de ustedes se les vendrán casos a la cabeza, muchos de estos e-commerce que, como decíamos, multiplicaron por 20 la cantidad de ventas, tuvieron problemas logísticos como posterior. Y eso obviamente fue una curva que llegó a un pico sobre finales de marzo, y hoy por hoy los e-commerce están volviendo a digamos, a un acostumbramiento sobre la logística, y hoy, por lo que sabemos, en muchos casos han logrado funcionar mejor. También hay cambios grandes en el comportamiento del consumidor, que posiblemente sean irreversibles, locales cuyas ventas principales antes eran fines de semana, ahora son entre semana. Ahí planteamos como pregunta, ¿seguirá la compra paseo de fin de semana? Bueno, es probable que al menos mientras dure la pandemia, sean sus distintas grados de complejidad o de gravedad, muchos hábitos de los consumidores cambien. También en esto obviamente va a ser muy incidente cuáles sean los protocolos de aperturas a los shoppings, que de alguna manera en materia de consumo suelen llevar la delantera, pero es cierto que si nosotros teníamos diseñado una estrategia, incluso hasta promocional, vamos a suponer que nuestra empresa tuviera un pico de ventas normalmente los fines de semana, y nuestras promociones estaban diseñadas para salir al aire junto a esa safralidad semanal. Y bueno, quizás ahora no solamente tenemos que revisar qué tipo de promociones sacar al aire, sino incluso hasta cuándo sacarlas para promover que las personas vayan a comprar en locales. El cambio de hábitos de consumo de noticias de papel a digital parece imparable, puede ser una herida de muerte para el papel. Obviamente, desde quizás ya hace una década, digamos, la lectura de noticias por medios digitales le viene quitando espacio al papel. A nivel mundial esto pasa así, y Uruguay no es la excepción. Acá ponemos el caso del Observador, que justo cuando la pandemia estaba saliendo, estaban haciendo, el Observador define no sacar más la versión impresa de su diario entre semana. Obviamente, digamos, esto va más allá de la pandemia, tiene que ver con el propio negocio de los diarios y cómo ha cambiado, pero lo que decimos es que quizás la pandemia acelera este proceso, y muchas personas que antes estaban negadas a la lectura digital, porque estaban acostumbradas al papel como una cuestión hasta histórica, es probable que hayan hecho un cambio que sea irreversible, y es probable que se siga incrementando esta búsqueda de que los diarios sean solamente digitales, o al menos con pocas ediciones en papel. Un dato interesante también, que esto va un poco a contrapelo de una tendencia que tiene muchos años. Las computadoras han ganado nuevamente importancia con el confinamiento, ya no es solo mobile. Ahí comparto gráficas digamos, de la comparativa entre el aumento de tráfico en Facebook, Netflix y YouTube desde sus sitios web, desde computadoras, y la baja desde las apps. En definitiva, en términos absolutos, el tráfico sigue siendo principalmente mobile, o sea, no es que hoy la gente se conecta más en computadoras que desde celulares a los sitios web, pero obviamente el hecho de que las personas estén mayoritariamente, o que han estado mayoritariamente en sus casas, ha implicado un aumento del tráfico a través de computadoras. Incluso en el ámbito laboral, muchas personas que están logrando hacer el home office, por un tema hasta de comodidad, es mucho más práctico trabajar desde una computadora que desde un celular. Entonces, la contrapelo que mencionaba recién tiene que ver con, hemos venido hablando quizás los últimos 5 años de pensar en mobile first, en que nuestros usuarios van a interpretar van a leer nuestra comunicación vía medios digitales primeros de celulares. Eso probablemente no ha cambiado, pero debemos darle más relevancia, como era en el pasado, a la lectura de computadoras. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de definir un texto o de definir un esquema gráfico, desde un banner hasta un sitio web, hasta una landing page, hasta mis propios posteos en redes, tenemos que tener claro cómo los usuarios los están consumiendo. Por otro lado, y para ir terminando un poco este repaso de algunas cuestiones que han pasado en materia de coyuntura,
es interesante ver también lo que ha pasado en cuanto a consumo de medios por distintas generaciones. Aquí vemos la generación Z, que son las personas entre 8 y 23 años, cómo obviamente los videos online es lo que este target más consume. Después vemos el streaming y obviamente muchos de los otros medios, no voy a repasar uno por uno, los vemos mucho más chicos en comparación a, por ejemplo, los millennials, que son entre 25 y 39 años. Muchas veces, y esto como paréntesis, cuando hablamos de millennials, se piensa que es gente mucho más joven que el target que realmente es. De hecho, yo soy millennial, lo cual también me suena un poco raro. Pero en definitiva, lo que vemos en este público es un público mucho más abierto a consumir desde distintos medios, y en donde, por ejemplo, la televisión, que previo a la pandemia este público la consumía mucho menos, hoy creció un 35%, muy parecido a otro tipo de consumos que tienen quizás que ver más con la órbita digital. Ni que hablar también, acá lleva a la delantera el consumo de videos online o incluso el streaming, pero como les decía, también incluso la radio con un 26% o la televisión con un 35%, los millennials podemos concluir que es quizás la franja etaria que de forma más uniforme consume todos los medios. Y acá otro rango también para compartirles es la generación X, que es de 40 a 54 años. Aquí sí vemos un cambio, que es mayor consumo de televisión, con un 45%, seguido por streaming y también videos online. Un dato interesante que podemos ver es, por un lado, y reafirmando lo que comentaba hoy en un principio, con la pandemia crece muchísimo las audiencias en medios como la televisión, también en medios digitales, pero genera un repunte de un medio que quizás muchos veían que era un medio que iba a la baja. Quienes estamos en publicidad sabemos que la televisión, si bien puede haber perdido audiencia, las campañas que salen en televisión tienen una masividad y un impacto que siguen siendo muy, muy efectivas. Obviamente esto depende mucho de qué se comunique y cómo se comunique, pero digamos, aquel pensamiento de la televisión ha muerto, realmente quienes trabajamos en publicidad al menos creemos que no es así, pero de todas formas, aún marcando más ese escenario, es que bueno, la audiencia crece y obviamente lo vemos en los distintos targets y en los distintos segmentos. Y el otro punto es que el consumo de videos online y el streaming pareciera ser algo que cruza las distintas generaciones, que quizás hace un tiempo podíamos asumir que era para los más jóvenes, bueno, hoy, como vemos, se ha generalizado. Bueno, habiendo cerrado ese capítulo digamos, de un repaso de cuestiones vinculadas a la coyuntura, donde lo que más me importa que quede de ese repaso, que espero que haya sido claro, es crecimiento de audiencias, y la posibilidad, ahí lo comenté en el caso de medios digitales con datos concretos, pero también esto, digamos, se abre a cualquier otro medio, la posibilidad de acceder a pauta publicitaria a costos más económicos que lo que quizás era previo a la pandemia. En el caso de los medios digitales es porque hay menos empresas o personas pujando por publicidad. En el caso de los medios offline, donde por ejemplo podríamos decir que está la televisión o la radio, porque también el decrecimiento general de la inversión abre oportunidades a poder hacer mejores negociaciones. De todas formas, este mundo horrible del coronavirus, podríamos decir que abre oportunidades al menos para algunos, y queremos acá distinguir 4 tipos de anunciantes a quienes quizás podríamos decir que en definitiva pueden haber tenido alguna oportunidad. Y voy a leer. Los anunciantes que tienen espalda financiera y que pese al mal momento en ventas pudieron apostar a un posicionamiento publicitario de largo plazo. Acá, como aclaración, podríamos quizás titularlo como las empresas multinacionales, empresas grandes que la situación económica concreta, si bien los afecta, pueden afrontarla y mirar para adelante. Un segundo grupo, los anunciantes que tuvieron mecanismos para poder seguir operando sin que se afecte demasiado su negocio. En este ítem podríamos ver, por ejemplo, las empresas que, como hoy decíamos, tienen montado un e-commerce, y por más que su negocio principal fuera la venta en retail, pudieron de alguna forma suavizar el impacto incrementando su venta a través de e-commerce. Ese, como otros casos, podría haber para ese punto 2.
Un punto 3, los que aún muy afectados en el negocio, viendo los picos de audiencia en los medios, apuestan a la comunicación. Acá se nos pueden ocurrir una infinidad de casos de anunciantes que sabemos que por sus rubros están muy golpeados y que aún los seguimos viendo en televisión, que aún los seguimos viendo publicitando en internet o escuchándolos en radio o en otros medios, y nuevos anunciantes que hacen publicidad aprovechando la baja de costos y subida de audiencias. También a mí se me vienen algunos casos a la mente, y estando nosotros obviamente en el tema, de algunos anunciantes que típicamente no se lo ven publicitando y que ahora empiezan a aparecer, y eso puede responder, como decíamos, a anunciantes que ven el aumento de las audiencias y la posibilidad de entrar con negocios en mejores precios. Entonces, oportunidades para anunciantes creemos que las hay y todavía las sigue habiendo en materia de publicidad. Algo interesante para comentar es que ha habido una retracción en la inversión. Lógicamente, muchas empresas, digamos, al momento que la cosa se complica a nivel operativo, recortan su inversión publicitaria. Es como una cuestión que muchas veces se da bastante automática, pero este es el comentario que nos interesa dejar. Ojo, las marcas fuertes se recuperaron 9 veces más rápido después de la crisis financiera en 2008. Este es un informe que es simplemente una de las slides, que lo que muestra es que aquellas marcas en la crisis financiera del 2008 que siguieron apostando a hacer publicidad durante la crisis, tuvieron una recuperación mucho más rápida versus aquellas otras marcas que desaparecieron durante la crisis. Sabemos que es una decisión compleja, muchas veces cuando tenemos un gerente general, un director, un dueño, un gerente financiero, que nos dice cortemos todo, pero lo que hay que entender es que el cortemos todo puede tener una afectación muy dolorosa para el futuro y para ponernos de pie, cosa que inmediatamente cuando una crisis empieza a mermar, vamos a necesitar que suceda. Y bueno, la publicidad y la comunicación en términos generales puede ser una herramienta fundamental para eso. Entonces, mantener inversión en tiempos de crisis es clave para la futura recuperación. Además, ayudará a mantener el nivel de notoriedad y fortalecerá a la marca. También hay que entender que en momentos de crisis donde muchos se guardan, puede haber otras empresas de la misma categoría que hagan el camino inverso, y eso también se da, y de alguna manera eso nos puede perjudicar porque esta otra empresa puede sacarnos, obviamente, lugares de distancia. Y bueno, para cerrar esta introducción y darle paso al Colo, que él va a profundizar sobre esto, voy a leer: un momento como este nos hace ir a las raíces, a pensar qué hace nuestra marca, cuál es su utilidad real, qué propósito tiene, qué debemos esperar de ella. Todo lo que parecía seguro e intocable resulta que es tocable e inseguro. Más allá de ser un momento de revisión de la operativa de las empresas, también debería ser un momento para aprovechar a revisar la función de las marcas. Acá esto, la verdad, lo hemos vivido en carne propia estos 2 meses, digamos, de muchas empresas que quizás su operativa se ha visto obviamente muy resentida, y en donde las gerencias de marketing, incluso gerencias comerciales, gerencias generales, se preguntan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Más allá de, obviamente, rompernos todos la cabeza de ver cómo poder seguir adelante con la operativa, con las ventas, un poco que es en definitiva lo que hace que las empresas funcionen, también puede ser un buen momento para repensar el foco y el propósito de lo que nuestra marca es y para lo que está presente. Entonces, lo hemos vivido en el caso nuestro con varios clientes, y sabemos que muchas empresas lo han vivido, pero quizás un momento de pausa puede servir para esos temas más importantes y de cara al futuro. Así que bueno, hasta ahí llegó esta primera parte, doy paso al Colo, y bueno, y como les decía, al final retomamos con conclusiones finales y también con consultas. Muchas gracias. Colo. Buenas, ¿cómo andan? Voy a compartir mi pantalla ahora. Díganme si ven perfecto, si pueden. Se ve bien, si se ve mal. Bueno. Primero que nada, hola. Yo soy Rafael Antunes. Nadie me conoce por mi nombre, sino que la mayoría de la gente me tiene por el Colo.
Soy redactor creativo de Vimos desde el año pasado y hace 10 años que trabajo en publicidad. Y en segundo término le quería pedir disculpas, espero que sus expectativas no sean muy altas, porque yo sé que en una charla ustedes buscan respuestas, pero yo tengo preguntas para que ustedes se respondan. Me parece que lo que decía recién Pablo, ¿no? Cambió muchísimo el panorama y el contexto en el cual estamos influye mucho en las decisiones y en la comunicación de nuestras marcas. Fíjense cómo habrá cambiado el mundo, que ahora, como decía Laura, no me acuerdo ahora, Laura Visco, perdón, decía, una enfermera es más importante que Messi ahora. Esta es una obra de Banksy que puso en un hospital de Londres hace relativamente poco, una semana, y muestra cómo deja a los superhéroes en un canasto y empieza a jugar y a volar con la enfermera. Me parece que este coronavirus, esta pandemia, el COVID, la cuarentena, marca como un quiebre, ¿no?, en nuestra historia, y puedo llegar a catalogarlo como antes de todo esto y después de todo esto, ¿no? Según un informe de Wunderman que salió ayer, la vida normal como la conocíamos se fue bastante sacudida por una pandemia global, sacudiendo las bases de nuestra vida y transformando una nueva normalidad para los años que vienen. Y en esto me parece que vamos a tener que cambiar todo, ¿no? Las marcas, las personas. Creo que las personas ya tuvimos bastantes revelaciones en este tiempo, ¿no? Pero sobre todo hablando de las marcas, me parece que una de las cosas en las que estábamos antes del 2020, o sea, antes de todo esto, era centralizarnos bastante en nuestros productos y hablar siempre de nosotros mismos, y que ahora deberíamos focalizarnos en la gente. También una de las cosas que nos dimos cuenta, y que está también marcado en este informe de Wunderman Global sobre las tendencias del COVID-19 y cómo cambiaron el futuro, es que nosotros siempre estábamos fijándonos y enfocando nuestra atención en el día a día y haciendo que lo más urgente en la comunicación, salir ya con la promo, salir ya con esto y con lo otro, y que relativamente tenía muy poca importancia para la construcción de nuestra marca, ahora deberíamos pensar en el futuro y pensar en cómo nuestra marca influye en la vida de las personas y por qué estamos en el mundo. Una de las cosas que también marcaba el informe era que la gente está esperando un futuro optimista, espera de las marcas que den comunicación optimista sobre el futuro, hablar de cómo nosotros podemos transformar este momento en un mundo nuevo, en un mundo mejor. Y otra de las cosas que me parece que a todos nos pasó, en relativa medida, había algunas charlas, algunas encuestas al respecto, es como que de alguna manera nos hizo despertar la preocupación por el otro, ¿no? O sea, creo que en mayor medida la importancia que tiene el cuidarnos sobre la enfermedad, si bien obviamente nos importa nuestra vida, es no contagiar a la gente que queremos. Entonces estamos en un momento de pausa y es para mí el momento perfecto para hacernos preguntas existenciales, algo que grandes y chicos siempre les gustaron, ¿no? Como por ejemplo, ¿quiénes somos? Si somos una marca, pensamos, decimos y hacemos acciones para que el público nos elija. Lo que la gente piensa de nosotros nos da una luz sobre lo que podemos no estar viendo. Podemos actuar sobre estas cosas que la gente nota sobre nosotros y que nosotros no, para alinear cómo nos perciben y cómo nos identificamos. Muchas veces nosotros pensamos de nosotros mismos una cosa y la gente, por nuestras acciones, con las cosas los mensajes que damos y las cosas que hacemos en el día a día, nos define de una manera distinta. Y nosotros, al ser una marca, dependemos bastante de cómo nos percibe la gente. ¿Qué hacemos ahora, no? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que esta pregunta se puede responder con ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito como marca? ¿Qué lugar ocupamos en el mundo y en la vida de las personas? Yo sé que estas son un montón de preguntas y la tenemos que hacer en este momento por este motivo. El 81% de las marcas podrían desaparecer mañana y a los consumidores les daría exactamente igual.
según un estudio de Havas del 2019. Y me parece que este estudio de Havas del 2019 tiene una relevancia bastante importante, porque ese escenario que parecía, digamos, una teoría, esto es realidad. O sea, mañana podrían desaparecer las marcas y a la gente no le importa, ¿no? Entonces yo creo que sobre esto hay buenas y malas noticias. La mala es que estamos en un momento horrible, ¿no? O sea, se entiende que la contracción de la economía y la salud de la gente y todo lo que ha conllevado esta pandemia ha hecho que muchos se recluyan, o sea, cortan todo, como decía Pablo, sobre las inversiones y demás. Pero me parece que sobre esa mala noticia hay una muy buena, que es que no solo estamos en un momento horrible, sino que estamos en el mejor momento de la historia moderna para hacer algo, ¿no? Para comunicar y tomar acciones reales para importarle a la gente, cosa que el 81% de las marcas no hace. Vamos a ver el por qué el 81% de las marcas podría desaparecer mañana y a nadie le importa, ¿no? No es una estimación, sino el resultado de un estudio tangible elaborado por Havas Group. Según las conclusiones de su último estudio, Meaningful Brands, el 81% de las marcas que se venden en Europa podrían desaparecer mañana mismo y a los consumidores le daría exactamente igual. Esto fue en Europa, pero si lo hacemos en América Latina, es igual. Las razones de esto están en cómo los propios consumidores perciben a las marcas y sus productos y sus mensajes. Según sus percepciones, las marcas son cada vez menos relevantes, ofrecen contenidos pobres y no están mejorando la vida de los consumidores. Ante todas estas realidades, los consumidores no sienten remordimientos en absoluto, siendo completamente ajenos a su suerte y no preocupándose en absoluto por lo que les ocurra. Una de las cosas que decía Carlos Pérez al principio de la pandemia era: si somos responsables, hechos o silencio. Mucha gente va a necesitar ayuda, y no solo hablo del respirador que va a escasear, hablo de la plata, que también va a escasear. Cerca de un 50% de nuestra economía es informal, dependiente de trabajos que ya no van a existir en los próximos 2 o 3 meses. En este escenario, subrayo, en este escenario, se necesitan compañías, marcas que desde su lugar den algo de lo que la población espera. Y si no podés ayudar, cosa que es perfectamente posible, respetuoso silencio. Para tener en claro algo, este no es cualquier tiempo. Hoy la especie está haciendo un llamado. El grande tiene que ayudar al más chico, el que más tiene al que menos. Y si ayudás y querés que se vea tu ayuda, que nunca al parecer se coma el ser. No pongas el 97% de tu presupuesto en la amplificación de tu comprometido 3%. Me parece que nos ha pasado en el pasado que muchas veces en campañas de responsabilidad social, y esto cuenta también Carlos Pérez en esta misma nota, que se destinaba muchísima más plata a comunicar lo que hicimos, que somos buenos, etc., pero no estábamos dedicándole tanto a ser buenos, ¿no? Y me parece que esto la gente lo percibe, lo nota y sabe que hay un interés de profit detrás y prefiere no elegir la marca. Acá Connie Lemuru, sobre Al Latina, decía: ¿cuán consumer-centric eran o estaban preparadas para hacerlo? ¿En qué actos más cotidianos se comprometieron con su propósito y valores? No resulta fácil, claro que no. Los recursos escasean más que nunca para todos. Entonces ahí, aquí y ahora, afloran las más profundas convicciones. La crisis nos va a llevar al desnudo de la consistencia, la versión más genuina de uno mismo. Y las marcas están ahora ahí, mostrando en sus actos sus valores más profundos. En qué lugar de las decisiones sostienen su propósito y demostrando cuál consumer-centric estaban preparados a hacer. La verdad más que nunca sobre la mesa. El 92% de los norteamericanos admiran a las compañías que están tomando acción para detener el contagio del coronavirus. Y esto es un poco sobre lo que hablábamos hoy de lo bueno y lo malo, ¿no? Si bien estamos en un momento espantoso en el cual toda la economía, etcétera, nuestros negocios están sacudidos por completo, estamos en un momento increíble para poder tomar acciones reales, importantes para la gente, y esto es algo que hablaba Carlos Bayala el otro día en su charla que hace gratis todos los jueves. Hablaba sobre un kiosco que estaba cerca de su casa, que vos podés ir porque te queda cerca de tu casa y entonces lo elegís por eso, pero en realidad seguís yendo porque estableces una relación con esa persona.
con esa marca, con ese establecimiento. Y entonces nosotros podemos probar un producto porque está económico, porque salió y es nuevo, etcétera, pero nosotros elegimos la marca porque tenemos una relación con la marca, compartimos valores con la marca hace cosas que nos importan, que nos identificamos. Hoy por hoy, el 92% de los norteamericanos admiran las compañías que están tomando acciones para detener el contagio de coronavirus. Hoy por hoy en Uruguay, si las empresas se comprometen a tomar acciones para paliar la pandemia, obviamente que van a ser valoradas y bien vistas. Y otra cosa que también mencionaba Álvaro Boré en su webinar hace relativamente poco, era que a muchísimos consumidores, creo que era el 84% de los consumidores, les importa y van a tomar en consideración lo que las marcas hagan ahora para el futuro. En el informe de Wunderman Thompson cuentan que se están tomando grandes acciones de marca que no eran convencionales, como la unión de Google y Apple, ¿verdad? Entonces, la gente mira a las compañías para que llenen sus vacíos filántropos. El 90% de los consumidores dice que la marca que tiene una responsabilidad de hacerse cargo del planeta y de la gente, como que le importa esto, y el 71% de los consumidores globales están de acuerdo que perciben una marca que está poniendo el profit, o sea, su ganancia de plata, por encima de la gente, y van a perder su confianza en esa marca para siempre. Estamos en un momento bastante importante, ¿no? Todos nos damos cuenta de esto. Y no podemos mentir en este momento, porque nunca funcionó mentir, si bien la tendencia de la sociedad siempre dice que la publicidad miente, la publicidad, en realidad lo mejor que puede hacer es decir la verdad, porque la mentira no funciona, la mentira la gente lo siente y no confía en vos. Pero hoy más que nunca, si estamos diciendo que ayudamos al coronavirus, al coronavirus no, pero estamos ayudando al personal médico, o estamos ayudando a paliar las consecuencias de la cuarentena, etc. Y en realidad no lo estamos haciendo. La gente se da cuenta y está todo mal. Miren, salió hace relativamente poco una página que se llama Did I Help, que si quieren lo pueden googlear después de la charla, y que vos ponés el nombre de la marca o del famoso y te vas a dar cuenta si ayudaron o no en este contexto. Los propósitos de la marca nos tienen que inspirar para vivir, no son solamente frases corporativas para poner en la pared. Es para tomar acciones, para vivirlo, para inspirar experiencias, si no, no pasa nada. Esto decía Vega Olmos en Marketers en el 2019. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir lo que queramos decir de lo que somos, pero si no lo respaldamos con hechos, no es legítimo y no es creíble. Y si no es creíble, pasa a ser mentira por la percepción de la gente. Entonces hay que tomar acciones reales, inspiradas por nuestro propósito, para mantener una relación con el público. Mensajes relevantes. Esto es parte de lo que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunicación en este contexto sea relevante? ¿Qué significa crear contenido relevante según Meaningful Brands de Havas? Significa inspirar, entretener, educar, informar, recompensar, ayudar. Perdonen que no puedo parar de filosofar por el Kant. Si bien esto es lo que compone un mensaje relevante, hay veces que se opta por un camino más fácil para tener visibilidad, ¿no? Y es hablar de un trending topic. Hoy por hoy, el trending topic puede ser, o sea, si nos sacamos un poco de la cabeza la pandemia, el coronavirus, también pasa con, más allá de las fechas comerciales, cualquier tema de lo que estemos hablando la gente y hablar y hacer nuestra reflexión con el tema, pero muchas veces estamos equivocándonos a la hora de hacer el mensaje. Nos centralizamos mucho en el contexto. Esto es algo que hablaba Seba Wilhelm hace un par de semanas, acá con Pablo, que también fue el Zoom anterior. Dice, las marcas hablan de estos momentos de incertidumbre con el pianito de fondo y todos los clichés, pero en realidad los contextos son para tomarlos en cuenta y no necesariamente tienen que ser el mensaje en sí. Este es un contexto nuevo, así como hay otros menos dramáticos, al que hay que tener que habituarse y al que las marcas tienen que entender y seguir comunicando. Las marcas se ponen muy solemnes, muy bajón, pero la publicidad tiene la obligación comercial de entretener para destacarse.
creo que estamos entrando en por lo menos acá en Uruguay, en un momento en el cual la percepción de la gente, incluso hace poco había una encuesta que creo que sacó Factum, que decía que el 7 de cada 10 uruguayos ya estaba listo para retomar sus actividades diarias, y que tomando los cuidados obviamente necesarios para contener esta enfermedad. Pero creo que todos hablaron un poco del contexto como el mensaje, pero no están diciendo una reflexión que sea relevante decir con su voz, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que el contexto nos inspire, pero que no digamos todo lo que todo el mundo está diciendo, ¿no? Porque básicamente en todas las agencias del mundo, en este momento, tenemos el mismo brief, o sea, y para diferenciarnos y tener un mensaje relevante, tenemos que buscar un nuevo enfoque en la conversación, un mensaje que sea legítimo para decir desde nuestra marca. El sentido de los mensajes termina de tener sentido cuando decimos quién lo dice. Y últimamente siento como que podría ser cualquier marca la que diga los mensajes. Si podemos tomar cualquier aviso de aplausos etcétera, y decir la marca que se les ocurra, y está bien, ¿no? Pero no parece algo como que los dicen ellos, sino como que lo dicen para tener un mensaje, para tener visibilidad. Vamos a ver un poco sobre lo que hablaba recién el estudio, de las marcas que está poniendo por encima el profit a la gente, ¿no? Y que van a perder su confianza, y básicamente en esta estructura están varios de los mensajes que se han visto últimamente. Ay, internet, ayúdame. No lo puedo creer. Bueno, básicamente dice, hola, esto es una marca, estamos en un momento de pandemia, etc. Vamos a ver. Perdónenme que no les puedo mostrar bien la presentación. Esto me pasa por no saber internet. A ver, vamos de vuelta de acá. Un segundo. Y si no funciona, avanzamos. En tiempos de coronavirus, te recordamos que nuestra marca vende cosas. Son tiempos difíciles, pero siempre salimos adelante. Por vos y por vos. Por eso, compra nuestros productos. Mira, esta gente, ¿no es feliz? Seguro compraron algo nuestro. Marca. Eslogan de la marca. No podemos hacer eso porque la gente no nos cree. Y si no nos creen, desaparecemos mañana y estamos en el horno. Lo que hizo Google en este contexto del coronavirus es, a ver si ponemos de vuelta la pantalla completa. No. Se me pasó por tener internet mal. No importa. Si vos buscas coronavirus, te dice todas las enfermedades, todas las medidas que vos tenés que saber. El propósito de Google es darle la información accesible a todo el mundo. El propósito de Nike es habilitar el potencial humano. Y en este momento hicieron una campaña con deportistas y también con gente inspirándola a quedarse en su casa, a jugar alrededor del mundo para salvarnos de este momento. Miren el hermoso comercial que hicieron con LeBron James. Y con todo el mundo, ¿no?
mensaje tiene sentido porque lo dice Nike. Si lo hubiera dicho Ricardito, no. Vamos a ver lo que está haciendo Budweiser, que tiene como, no encontré el propósito, pero sí como su claim que nada que merezca la pena es fácil. Y ellos en este momento tomaron esta acción. This Bud's for the Blues, the Reds, and the Warriors. This Bud's for the Magic, the Athletics, the Giants, and the Jazz. This Bud's for the Trailblazers, the Braves, the Yankees, and the Angels. This Bud's for the home team. Budweiser, una marca que invierte muchísimo en deportes, lo que hizo fue asociarse con la Cruz Roja de Estados Unidos y las inversiones que tenía en deportes la depositó en este momento a ellos para paliar esta situación. El comercial habla también sobre los nombres de los equipos, vinculándolo con cada una de las personas que están en este momento. DAB, cuyo propósito es ayudando a las mujeres y hombres a redefinir lo que es la belleza, dio este mensaje. New Balance convirtió sus empresas, sus fábricas de championes para hacer máscaras. Louis Vuitton también convirtió sus fábricas para hacer máscaras para pelear el coronavirus. Acá Rotunda hizo su vestimenta, transformó, digamos, su negocio para hacer vestimenta para el Hospital Español y todos los implementos médicos. Nosotros con DAC estamos haciendo una movida que es vehiculizar las donaciones para las ollas populares y también para todo lo que son implementos médicos de forma gratuita. Todos los envíos que se quieran hacer a las partes más remotas del país se pueden hacer de forma gratuita porque muchos lugares no tienen centros poblados de contención a sus alrededores para poder proveerse de esas cosas. Entonces la idea es hacer que puedan recibir las donaciones de forma gratuita. En el momento que explotó la pandemia en Uruguay, que fue el primer caso, que fue el 13 de junio, nosotros salimos con un aviso de Naptur diciendo que bajamos todas las publicaciones que estaban al aire en ese momento, para la Copa América y demás, y dijimos que no es momento de viajar, es momento de cuidarse, y luego realizamos la comunicación avisando que todos volvieron a casa. Desde Mapfre se donó un tomógrafo para el Hospital Español y esto tuvo como su repercusión también en prensa. Más allá de la publicidad y los avisos que podamos hacer, si nosotros tomamos acciones reales para ayudar a la gente, vamos a tener visibilidad de marca y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, para terminar, quiero decir que tenemos que saber quiénes somos, nuestra identidad y nuestro propósito como marca, y si no lo sabemos, replanteárnoslo ya, qué estamos haciendo en este mundo, para qué estamos, en qué podemos ayudar en la vida de las personas, qué lugar ocupamos en su vida, y hoy, digamos, mensajes relevantes, verdades valientes, tomemos acciones que sirvan de verdad, mantengamos la relación con nuestro público para no desaparecer. Usted tiene preguntas sobre qué hacer ahora y yo le doy ideas que para eso me pagan. Si usted se pregunta
¿tengo algo para decir con mi voz en este momento? Y si lo digo yo, el mensaje adquiere relevancia. Si la respuesta es no, entonces no. No tiene nada para decir, no haga un aviso publicitario. Entonces, si la respuesta es sí, hágalo, por favor, que estamos esperando su mensaje, siempre importante. La gente está esperando que hoy en día las marcas hagan cosas importantes en este contexto. ¿Cómo puedo ayudar a las personas? Si la respuesta la encuentra en el core de su negocio, la acción adquirirá mucha más relevancia para comunicar con su marca, con su voz, desde su identidad y de su propósito. Y si no puedo ayudar, puedo entretener, informar, inspirar, ayudar o recompensar en algún sentido para hacer más amena la cuarentena, inténtelo, que son muchos en esto, pero siempre viene bien. Creo que, por ejemplo, escuchaba un ejemplo hace relativamente poco de Solanas, que cuando todo esto termine va a regalarle al personal médico fines de semana gratis en sus hoteles. Y esa es una acción de recompensa que se puede hacer, y si bien en este momento su negocio está sufriendo mucho, la va a ayudar a que llegue el día de mañana y que la gente los prefiera por encima de otros lugares. Y creo que, para dar paso ahora a Stephanie, lo que tenemos que hacer es conocer a nuestro público. Nosotros tenemos que decirle una verdad a nuestro público objetivo, conocerlo en serio, ver de qué manera consume sus contenidos, ver qué cosas les importan para poder tener un mensaje más relevante. Así que por acá termina mi parte, le doy paso a Stephanie y muchísimas gracias por todo. Steffi. Hola, bueno, gracias Colo por darme la palabra. Soy Stephanie y yo les voy a estar hablando más de algunas tendencias que podemos aplicar para nuestras marcas. Como decía Colo, es importante saber cuál es el propósito de nuestra marca y también saber quién es nuestra audiencia para conectar con ellos de la mejor manera. Entonces yo les voy a estar compartiendo 3 tendencias que nos van a ayudar con esta conexión en el 2020. La primera es TikTok, que es una plataforma de videos cortos generada por usuarios. Seguro todos nos han llegado por otros medios, WhatsApp, en redes sociales vemos estos videos con la marca de agua de TikTok. Como ellos mismos dicen, su propósito, el propósito de TikTok es brindar alegría e inspirar la creatividad de sus usuarios. ¿Por qué es importante TikTok? La mitad de sus usuarios tienen entre 18 y 24 años y seguido por el segmento de 13 a 17. Es importante, si nuestro público objetivo se encuentra en este rango de edad, que lo tengamos en cuenta. Si bien aún no podemos pautar en esta plataforma, es importante que lo tengamos en cuenta porque este público en particular se caracteriza por odiar un poco, como quien dice, a la publicidad, utilizar ad blockers y todas esas cosas que nos perjudican a nosotros los que hacemos publicidad, así que tenemos sin duda que tenerlo en cuenta para impactar en esta audiencia. Y también hay que tener en cuenta de por qué es importante este año, porque ya llegó a los 800 millones de usuarios activos en el mundo. Lo que se explica en parte por una búsqueda del entretenimiento en este contexto de la cuarentena. Si observamos las búsquedas del término TikTok en Google en Uruguay, podemos ver que hay un pico en la segunda quincena de marzo, que es cuando se desata todo esta pandemia en nuestro país. Acá, bueno, tenemos algunos ejemplos de algunas marcas que ya se animaron, como Tienda Inglesa, Del Sol y Nacional, a hacer una cuenta en esta red y empezaron a generar contenidos. Y seguro que muchos de ustedes se preguntan qué podemos hacer en TikTok con nuestras marcas. Bueno, podemos hacer 5 cosas. Podemos, lo primero, darle relevancia a nuestro contenido. Sin duda siempre escuchamos de que el contenido es el rey, pero en esta red es más importante que en cualquier otra, ya que
hacer uso de la creatividad para lograr buenos números en las publicaciones es la manera de consolidar nuestra marca en esta red. También lo que podemos hacer es darle relevancia a las personas. La mayoría de los videos tienen un personaje principal, que puede ser alguien que trabaje en nuestra empresa, puede ser un actor o un influencer. Es importante elegir bien a esta persona, ya que es la que representa a la marca y la que va a compartir nuestros mensajes, por eso es importante saber cuál es nuestro propósito, ¿no? Y en tercer lugar, lo que ya nos adelantó un poco Colo con su meme, lo que podemos hacer es trend hacking, que es sumarnos a las tendencias. En esta red las tendencias y los challenges funcionan súper bien, así que si vale la pena intentarlo siempre y cuando esté alineado con los valores de nuestra marca. Y un poco en contradicción con lo anterior, también podemos probar cosas nuevas. En el caso de las marcas, elementos como tutoriales o videos humorísticos pueden ser un buen camino si nuestra marca no puede sumarse a ninguna otra tendencia. Y por último, lo que debemos hacer es generar comunidad. Al ser una red relativamente nueva, es importante mostrarnos cercanos a la comunidad. Incluso la propia red social pone advertencias de información insegura, advertencias sobre el coronavirus, para conectar con su audiencia. Así que esto es todo lo que podemos hacer en TikTok y sin duda vale la pena tenerlo en cuenta en este 2020. En segundo lugar, les voy a hablar de otra tendencia que son los non-skippable ads, que son anuncios pequeños que aparecen en YouTube que duran 6 segundos. Como su nombre lo indica, no podemos saltearlo, por lo que nos vemos obligados a verlos en su totalidad. Por más que hagamos clic, no se van a ir. ¿Por qué funcionan estos anuncios y tenemos que tenerlo en cuenta? Dado que son cortos y atractivos, no interrumpen ni entorpecen la experiencia de usuario, a diferencia de los formatos más tradicionales de 20 o 30 segundos, que entorpecen mucho la experiencia. Y al no ser evitables, los tenemos que consumir en la totalidad para ver el contenido que queremos ver a continuación. Y otra ventaja que tiene es que son económicos. Los anunciantes pagan a Google en función del CPM, el costo cada 1000 impresiones, así que nos van a cobrar después de que se muestre nuestro anuncio 1000 veces, lo que lo hace mucho más económico que otros formatos. Y en definitiva son mejor aceptados. En un mundo donde los usuarios consumen cada vez más contenidos y el tiempo de atención que tienen es cada vez más corto, anuncios breves, concisos y atractivos funcionan mucho mejor y generan una mejor recordación de nuestra marca. Lo que es importante es tener en cuenta dos claves para generar estos anuncios. La primera es la creatividad para ser atractivos. Si bien estos anuncios, la tasa de abandono es inexistente, tienen poco engagement porque al ser tan cortos no están diseñados para que interactuemos con ellos, sino para generar, como les comentaba recién, recordación de marca. Por eso es importante utilizar la creatividad a la hora de construir estos mensajes para destacar y permanecer en la memoria de la audiencia. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la segmentación para ser relevantes. El 63% de los consumidores se sienten abrumados cuando son bombardeados por publicidad que consideran genérica, mientras que el 51% de los consumidores esperan que los negocios les den sugerencias relevantes para ellos. Por lo que la construcción del mensaje es relevante, pero también la estrategia de segmentación que utilicemos para impactar en las personas correctas. Para esto es fundamental conocer quién es mi público y segmentar hacia ellos. Acá les comparto unos ejemplos. Bueno, los videos no son el éxito de hoy, sin dudas.
Y acá otro ejemplo de lo que hicimos para Canarias. Escucha, música para mis oídos. Ahora te toca escuchar a vos. Como podemos ver en estos dos ejemplos, las dos marcas utilizaron el tiempo de estos anuncios para jugar y generar un impacto mayor en la audiencia. En el caso de Mercedes, utilizan el tiempo para comunicar un atractivo de su producto, y en el caso de Canarias, lo que se hace es hacer referencia a la experiencia misma del usuario, hablándole de lo que está por vivir, que es ver lo que realmente quieren ver después de ver nuestro anuncio. Y bueno, en tercer lugar, la última tendencia, ya para ir un poco cerrando, es el fortalecimiento de la publicidad tradicional. Como ya comentó Pablo, estamos en un mar de sobreinformación. Día a día somos invadidos por información en todos lados, especialmente en las redes sociales. Entonces la audiencia ya no sabe qué creer y qué no creer, lo que está más intensificado ahora en este contexto del coronavirus. Esto hace que la prensa recupere su lugar como fuente principal de información confiable. Los contenidos, incluso en las redes sociales, con la palabra coronavirus y COVID-19, con más interacciones, son de las cuentas oficiales de los medios. Y esto también se ve en el aumento del consumo de radio y televisión, no solo como fuente de entretenimiento en este aislamiento social, sino también como fuente principal de información. En estos últimos meses, por ejemplo, un 75% de crecimiento de la audiencia del informativo en horario central, ¿no? La gente busca estar más informada. Y seguro ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las marcas? ¿Qué tiene que ver con mi negocio? Esto también aplica para las marcas, si bien la presencia online es muy importante, son los medios tradicionales los que en definitiva van a validar los mensajes que construyamos como marcas. Cuando vemos mensajes de las marcas, en las redes sociales que van alineados con lo que vemos en medios tradicionales, sentimos que todo tiene sentido, ¿no? Nos da esa visión 360 de la marca. Y también nos da un mayor prestigio, ¿no? Esta es la razón por la que muchas empresas cuyo negocio es 100% digital destinan parte de su inversión publicitaria en medios tradicionales, como lo ha hecho Pedidos Ya, Netflix, que incluso hizo una campaña muy buena con esto del coronavirus, fomentando que la gente se quede en casa, dando spoilers de sus contenidos, y también Mercado Libre. Acá lo importante es, bueno, como terminaba diciendo Cole, es conocer a nuestro público y conocer estas tendencias para ver cómo las podemos aplicar para que funcionen mejor a nuestros objetivos. Y ahora le voy a dar paso a Pablo para que nos comparta las conclusiones de esta charla. Bueno, gracias Steffi. Desde ya que voy a compartir pantalla, disculpen. Desde ya que esperemos que haya sido de utilidad para todos. Esperen que voy a ir hasta el final. Voy a leer algunas preguntas que también llegaron durante la charla. Disculpen que esté pasando esto todo tan rápido. Pero también queremos repasar unas breves conclusiones en base a estas 120 y pico de diapositivas que les presentamos hoy, y a modo de cierre, y sobre todo para remarcar lo que consideramos más importante. En primer lugar, en relación al contexto, nuestra sugerencia es no desaparecer. Las audiencias crecieron en medios on y off, y hay oportunidades de compras beneficiosas en los medios. Acá obviamente nosotros, por un lado, nos beneficiamos si ustedes hacen caso de esto, pero genuinamente creemos en esto, y por eso también lo ponemos sobre la mesa. Somos creyentes de la publicidad y de la comunicación como un aliado del negocio y como un factor determinante para salir adelante de un momento malo como este. Nos ha tocado estos 2 meses de incluso colaborar con empresas, digamos que de alguna forma sabemos que están muy impactadas, y tratar de ayudarlas a
que, bueno, que su negocio se ponga de pie lo más rápido posible. Y sabemos que hay técnicas específicas de comunicación que pueden ser muy efectivas para eso. Por otro lado, revisemos nuestro propósito, tomemos acciones en este contexto que conecte con el público, generando mensajes significativos para que mañana nos prefieran. Acá creo que un tema interesante, Colo, creo que de forma inmejorable habló de esto, pero es entender que toda esta cuestión con un tinte filosófico no se contrapone con lo comercial. Es decir, aquello de revisar nuestro propósito y de ver en un contexto como este cómo puede nuestra empresa y nuestra marca, quizás, y de nuevo, no de forma obligada, tiene que ser de forma genuina, ponerse a disposición de incluso hasta de tener una postura de ayuda, eso no necesariamente va a camino contrario de vender. O sea, las empresas necesitan vender. Es cierto que hay momentos y momentos, o sea, si hoy nuestro momento no es para vender, veamos de alguna forma cómo podemos utilizar este tiempo para reforzar nuestro negocio de cara al futuro, o de nuevo, como para pensar y repensar nuestra estrategia de comunicación. Y por último, aprovechemos las tendencias para llegar al público en la forma en la que consume sus contenidos. En un training ya del año pasado, del 2019, hablábamos del caso de TikTok, y la mayoría de la gente en Uruguay, sobre todo del ambiente laboral, no tenía idea de la existencia de TikTok, y quizás TikTok fue uno de los medios que más disparó a nivel mundial en cuanto a crecimiento de usuarios. Lo que hay que entender es que no, digamos, el peor error que podemos cometer como marca es estar en todos lados porque hay que estar. O sea, el primer pensamiento tiene que estar, y como tanto Colo como Steffi también lo decía muy bien, en pensar nuestra comunicación en función de nuestro público, y quizás nuestro público todavía no está en TikTok, y si todavía no está en TikTok, no es momento para nosotros tampoco. Entonces, no estar por estar, pero sí estar muy atento a las tendencias. En relación a algunas preguntas que llegaron y que quiero sí comentar, una de Florencia tenía que ver con los usuarios justamente de TikTok, que hasta el momento previo a la pandemia se venía dando, y cualquier cosa, Steffi, te pido que me complementes, se venía dando que los usuarios eran prácticamente niños. Eso, digamos, no ha cambiado, porque si cualquiera de nosotros tenemos algún niño en la familia, probablemente vimos videos de TikTok estos 2 meses, pero lo que sí ha cambiado, como pasa generalmente con estos medios cuando tienen un crecimiento exponencial, es que se ha masificado más su uso. Ahora es muy frecuente ver, por ejemplo, en Instagram, videos de muchos famosos, que no son niños, utilizando TikTok o divirtiéndose con TikTok. Y esto empieza, digamos, así empezó Facebook, así empezó Instagram, empieza con early adopters, que en el caso de TikTok esos early adopters fueron niños principalmente, pero hoy se empieza a masificar. El gran cambio que TikTok va a tener en Uruguay y en el mundo, está teniendo, pero en Uruguay todavía no está habilitada la función de hacer publicidad. Entonces, va a haber un quiebre cuando esa opción aparezca. Como siempre decimos nosotros, el mundo de la comunicación, en términos al menos digitales, se juega entre qué comunico, qué tan interesante es ese contenido y qué tan conectado a mi propósito, pero también cómo hago que llegue a la audiencia. Y la publicidad juega un factor ahí determinante. TikTok todavía no tiene habilitada la posibilidad de comprar publicidad, con lo cual cualquier contenido que hoy hagamos, de alguna forma tenemos que cruzar los dedos y lograr que adquiera una suerte de viralidad orgánica. No sé, Steffi, si querés comentar algo de TikTok y la audiencia. Sí, bueno, como decías vos, no está disponible, pero falta poco para que sí lo esté, porque en algunos países ya está disponible. El tema es que de los 150 está disponible, no sé, en 5. Así que Uruguay va a demorar bastante. Y también lo que comentabas de la audiencia, hay un incremento del segmento que sigue después de 24 ya más a 30, los millennials más jóvenes, que también se están sumando de a poco a esta red, ¿no? Y también en países donde existe ya hace mucho más tiempo, como en China, se observa que la gente crece con la red, no es que la usan cuando son adolescentes y a medida que pasan un par de años la abandonan. Así que es de esperarse que la edad de los usuarios de TikTok aumente.
Exacto. Y bueno, siguiendo con alguna otra pregunta, también Florencia comentaba en relación a los non-skippable ads, digamos, si pueden tener distintos call to action. La realidad es que, digamos, como normalmente sucede, nosotros, digamos, esta característica de anuncio simplemente que es corta y que de alguna forma hasta como que engaña al medio, porque no permite, o sea, con los anuncios largos en YouTube, lo que sucede es que aparece un botón de omitir anuncio. Estos anuncios justamente tienen una duración tal como para que ese botón nunca aparezca, pero nosotros podemos ponerle el call to action que querramos, o sea, puede ser perfectamente esto para una campaña que no solamente sea de visibilidad y branding, sino que sea una campaña en donde queramos que los usuarios vayan a un sitio, o sea, que de alguna forma esa campaña nos ayude a llevar tráfico a un sitio y que, supongamos, ese tráfico al sitio pueda tener un objetivo de conversión en ventas. Entonces, no es más que un tipo de anuncio corto que permite que los usuarios lo vean de forma completa. De esto venimos hablando hace ya mucho tiempo y son realmente, al menos en Uruguay, acá hay gente conectada a otros países, muy pocas las marcas que están utilizando esto y realmente creemos que es un formato que funciona muy bien. Después, también... Perdón, Pablo, sí, hago una aclaración que si bien sí se pueden configurar con varios objetivos, el objetivo puede ser impresiones o tráfico al sitio, es importante tener en cuenta que al ser tan cortos no son muy efectivos para lograr impresiones, sino que son más efectivos para todo lo que es branding, ¿no? Digo, se puede, pero la recomendación sería ir por el lado del branding. Exacto. Después, Valerie comentaba hoy, que creo que es interesante también el comentario, de cuando Colo mostraba algunos ejemplos, incluso por ejemplo el de Nike, que eriza la piel, desde el punto de vista de producción, quizás tiene una complejidad menor, porque no implica un gran rodaje, son tomas quizás dentro de las casas y demás. Obviamente durante la pandemia hubo y sigue habiendo, por más que ya hay protocolos para las producciones audiovisuales bastante estrictos respecto a la sanidad, pero hubo limitantes para salir a filmar. Entonces las producciones tendieron a ser producciones o con tomas de banco de imágenes o con producciones más bien del tipo caseras. Acá el punto interesante es que las grandes ideas no necesariamente necesitan de grandes producciones, por más que normalmente grandes producciones ayudan a que una idea pueda lucir mejor, pero el corazón sigue estando donde siempre estuvo, que es que la idea realmente esté dotado de algo que conecte con la audiencia, que conecte con la gente, y que sumado a lo que Colo decía del propósito, que conecte con el propósito. Colo lo decía, o sea, esto quizás esta marca sí lo puede decir, pero si ya es otra marca, eso quedaría raro. Pero sí es cierto que también hubo una oportunidad quizás durante estos 2 meses de pandemia de hacer producciones un poco más económicas a las que quizás uno estaba más habituado al pasado. Y esa pues podría llegar a ser una tendencia que continúe. No sé si, Colo, querés complementarme algo respecto a esto. Sí, sobre ese aviso de Nike, también si ustedes buscan Play for the World en Instagram, van a ver que muchísima gente se sumó a la consigna y al hashtag y a mostrar cómo también nosotros lo vimos como usuarios de las redes sociales, cómo el hacer ejercicio en la casa también fue como una tendencia que ocurrió bastante entre nuestros amigos y demás, de cómo utilizar la cuarentena para hacer ejercicio. Y me parece que Nike aprovechó esa oportunidad, aprovechó también el sueño de la gente y de los deportistas de luchar por algo grande, y se optó por esta producción, por estas consideraciones que comentaba Pablo, de la pandemia, que es muy difícil rodar, etc. Pero a la vez tiene calidad, o sea, muchas veces la calidad disminuye en el mérito de la inversión que se hace, y muchas veces, si vos querés tener un producto de calidad, tenés que invertir para dar un mensaje que está bueno. Y aparte, me parece que sería también en este contexto y en el futuro, si podemos llegar a elevar un poco la calidad de los anuncios que cada una de las marcas hace, vamos a destacarnos más en el panorama
extensivo de todo, donde todo el mundo baja la inversión de la producción. Si nosotros podemos hacer algo que se vea lindo, bien, y dar un mensaje que, de vuelta, sea consciente con nuestra voz, que tenga nuestra identidad impregnada, va a funcionar perfecto, va a tener más impacto. Bueno, y para cerrar, ahí también Mercedes consultaba en relación a estos anuncios cortos, si son más como imagen o como video, y la realidad es que lo recomendable es que sea un video, o sea, por más que sea una producción filmada o bien con tomas de banco o como fuera, pero digo, ese segundaje, de alguna forma, de la duración del contenido va a funcionar mucho mejor en la audiencia si es un video a que si es una imagen o si es incluso, digamos, con elementos solamente gráficos. Normalmente los ratios de conversión que hay, sobre todo en medios digitales, cuando hay imágenes de personas, de situaciones, suelen funcionar mejor que cuando hay imágenes gráficas, pero esto no lo tomemos como un dato absoluto porque siempre depende, y cada campaña, cada marca es un mundo distinto, o sea que no hay verdades tan absolutas en este sentido. Pero bueno, para respetar un poco los tiempos de todos, sabemos que el día es largo todavía, nada, agradecer en nombre de la agencia, agradecerle a Steffi y a Colo por haberse sumado también, y bueno, esperamos que haya sido de utilidad para todos. Tuvimos más de 75 personas presentes, así que agradecerles por haber destinado un tiempo con nosotros. Les mandamos un saludo grande y desde ya quedamos a la orden para lo que podamos ayudar. Muchas gracias. Gracias.